hace 2 semanas atrás, y eso que tuvimos un puentecito más, ¿no? De vacaciones en salud materna, una semanita, así que nos tenemos que poner al día, ¿ya? Bien, recomendación otra vez, plataforma Teams, todos deben estar ahí. Necesitamos hacer actividades y responder a las actividades. Varios del grupo C2, si no me equivoco, pasamos lunes, ¿verdad? Estoy revisando el forito y no hay muchas respuestas, así que tenemos que, las actividades son para hacerlas, para realizarlas, y tiene mucho valor e importancia de poder realizar una actividad, ¿ya? Bien, así que aprovechémoslo, cada actividad que se realice en clases y dentro de la plataforma Teams, estemos pendientes de eso, ¿ya? Si usted no está todavía en la plataforma, envíe su solicitud, arregle su situación con si es posible, con dirección de carrera, y si no, vamos a ver alguna forma de que usted pueda estar en la plataforma, ¿ya? En su último semestre, así que aprovechelo. Vamos a ver ahora los 3 niveles de salud. Creo que muchos conocemos bastante de lo que es segundo y tercer nivel, ¿no? Pero en esta clase vamos a aprender más que de características, vamos a aprender de los objetivos principales que tiene cada uno de ellos y sobre todo del énfasis para poder reconocer qué importancia tiene cada uno de estos 3 niveles. Sé que ustedes conocen hasta los nombres, es más, también vamos a hablar un poquito sobre las áreas de servicios que hay en las 4, por lo menos, especialidades básicas que se desarrollan dentro de los hospitales como de segundo y tercer nivel. Yo sé que están a un tiempito muy corto nada más de poder ustedes vivir y experimentar lo que se llama internado rotatorio. Fácil. Entonces, si alguien tiene alguna dificultad con, por ejemplo, después de esta clase irse a una clase práctica, solo debe acercarse, mencionarlo, igual en práctica, ¿ya? Y se puede ir con tiempito si es que va a realizar, obviamente previo a eso me tiene que consultar para que podamos coordinar el tema de su práctica, ¿sí? Y usted se pueda retirar hacia los hospitales que justamente vamos a aprender el día de hoy sobre los 3 niveles de salud, ¿ya? Entonces, en cuestión de primer nivel, hay mucho que se habla, mucho que se dice y se conoce muy poco. Se van a dar cuenta, bueno, es más, ya he estado dándome un poquito de cuenta de revisando su evaluación diagnóstica, que por ahí falta conocer un poquito más sobre lo que es primeros niveles de salud, que muchos los conocemos, lo hemos conocido hasta hoy como una posta nada más, ¿no? Pero les cuento que hay algo más sobre eso, y eso precisamente lo vamos a aprender en estas primeras clases, que son temas, yo le digo, bastante agradables, porque segunda y tercera unidad, segunda se nos va a poner un poquito más pesado, por eso es que yo aprovecho mucho en estas 2 primeras etapas, para que usted al final respire, ¿no? Al examen final, ¿no? Que al examen final ya ahora vienen con una carita diferente, pero ya en la etapa final ya vienen todos muy estresados, y eso es lo que yo no quiero, tener alumnos que estén muy estresados en la última etapa, donde ya no tengan ganas ni de responder a nada, ¿no? Esa no es la intención. La intención es que podamos disfrutar y aprovechar sobre todo nuestras clases, porque les cuento que después de que uno pasa a la universidad, de que uno hace sus prácticas, ya se encuentra con lo que la realidad, o sea, el fin de todo este tiempo de estudio, y uno en algún momento quiere y desea pensar, quisiera volver a esos días donde me la pasaba en el aula, venía al aula, iba a mi casa, podía almorzar, estar un poco más relajado, a vivir una vida apretada de responsabilidades, de trabajo, ¿no? de una rutina que marcar y de obligaciones. Así que por eso le digo, disfrute esta etapa de su vida, porque más adelante le aseguro que usted va a volver a pensar cómo, ¿no? Disfrute un poco más esta fase o esta etapa de escuchar, de solamente venir a sentarme y bueno,
tal vez algún momento también participar un poquito, ¿ya? Así que lo vamos a hacer muy llevadero estas clases y más que eso, también provechoso. Por eso es que vamos a hablar de primero, segundo y tercer nivel. Así que de esta clase, cuando yo mencione acerca de objetivos principales, de actividades principales, por ejemplo en primer nivel, o de énfasis que tiene el primer, segundo y tercer nivel, por lo menos con eso usted se lo tiene que salir de esta clase de hoy sabiendo eso, ¿ya? Ya el examen usted no va a tener chance de equivocarse en nada. ¿Por qué? Porque ya lo va a aprender el día de hoy. Entonces, primer nivel, segundo y tercer nivel son los establecimientos, son las estructuras por las cuales está conformada nuestro sistema de salud aquí en Bolivia y en muchos otros países también. Efectivamente hay países donde la tecnología, la ciencia está mucho más avanzada y por supuesto que podemos encontrar hasta un cuarto, quinto nivel de salud, pero básicamente nos defendemos con esto, ¿no? Con estos tres niveles. Por eso es que dentro de sus definiciones se los conoce como niveles de atención como una forma ordenada y estratificada de poder organizar los recursos para poder satisfacer las necesidades que tiene una población. Básicamente, entonces, los niveles de atención es una forma ordenada. Entonces, significa que desde el primer, segundo y tercer nivel hay un orden de funcionamiento. Por eso es que habrán escuchado ustedes: no señora, aquí no es la atención, vaya al centro de salud, ¿no? Una de las frases más típicas. Es porque hay un orden, hay un porqué y hay una estructura de estos sistemas de salud en las cuales son las formas de cómo trabajan y de cómo se organizan para poder precisamente satisfacer todas las necesidades que tiene una población. Entonces, en este caso nosotros somos la población que desde donde nosotros vivimos actualmente va a haber siempre un puesto o un centro de salud. Y en algún momento ya les he preguntado, ¿verdad?, ¿qué se llama su puesto o su centro de salud más cercano? Algunos conocen, algunos los desconocen, algunos nunca lo han visitado, no frecuentan muy seguido. Y bueno, por un lado qué bueno, porque eso significa que no tiene muchas necesidades en cuanto a salud. Eso quiere decir que se mantiene sano, ¿no? Y también de hecho ese es el propósito que tiene, el énfasis, más bien me voy a adelantar un poquito, que tiene este primer nivel de salud. El primer nivel de salud trabaja para que la población más cercana que está a ese centro de salud pueda estar sana, mantenerse sana o incluso mejorar su calidad de vida. ¿A través de qué? De un sistema de educación en salud, de prevención de la enfermedad. Entonces son sus actividades principales, ¿no? Y ahí vamos conociendo un poquito más acerca del primer nivel. Pero bueno, no me adelanto tanto. ¿Qué es un nivel de atención de salud? Se define según, o sea, estamos hablando de un nivel. ¿Qué es un nivel? Sabemos que hay tres niveles. ¿Qué es cada uno de estos tres niveles? Esos niveles de atención se definen por su capacidad resolutiva, se definen por su forma de resolver casos patológicos, ¿no? Casos de enfermedad. Entonces, un primer nivel no responde, según su capacidad resolutiva, no responde igual que un tercer nivel, ni que un segundo nivel. Y viceversa, segundo y tercero. Por eso es que hay tres niveles. Entonces, tenemos que conocer estas clases, estos temas están hechos para poder nosotros conocer cómo funcionan los tres niveles de salud, cuál es el objetivo de su funcionamiento, cuáles son más allá de sus características, porque les estoy segura que aquí un mayor porcentaje de ustedes de esta aula no conoce las diferentes áreas que hay dentro de un servicio, de las 4 especialidades que hay, mínimas o básicas, en un hospital. Y eso lo vamos a ir hablando poquito a poco, ¿ya? Entonces, estos niveles de atención se definen por su capacidad técnica e instalada. Son los responsables de poder resolver los problemas de salud que se deben trabajar de manera coordinada, complementaria y corresponsable. Entonces, estos tres niveles de salud se definen por la capacidad técnica instalada de poder resolver las necesidades de una población. Pero no trabajan solos,
sino trabajan de una forma complementaria, haciendo referencia a lo que es trabajo en equipo, vamos a decirlo así, con el segundo y tercer nivel de salud, ¿no? Entonces, recursos que no tenga o que no sean posibles en un primer nivel, pues lo tiene un segundo nivel. Y viceversa también, ¿no? Si no lo tiene un segundo nivel, como una resonancia magnética, por ejemplo, lo va a tener un tercer nivel porque tiene un porqué o una razón que justifica a que ese equipo de alta tecnología lo deba tener un tercer nivel. Entonces, por eso se maneja de una forma ordenada y también estratificada. Entonces, ahí estamos viendo, de acuerdo a estos niveles de atención, que dijimos que es un conjunto de salud que va de acuerdo a su capacidad resolutiva, es que lo vamos a conocer como primero, segundo y tercer nivel de salud, ¿no? Entonces, el primer nivel es el lugar más cercano, que enseguida nos vamos a entrar con algunos de ustedes, me voy a quedar a la práctica, y ahí vamos a hablar qué tipo de prestaciones de servicios hacen justamente estos primeros niveles de salud. Y de hecho hay un forito, un foro de discusión en la plataforma Teams, donde me gustaría conocer sus respuestas de esas pequeñas 4 preguntas que les he hecho en el foro, a manera de discutir un debate y de poder, en una de esas preguntas, conocer, según el caso clínico que se les muestra en ese foro, por ejemplo, una de ellas es en qué nivel de salud deberían ser atendidos este tipo de pacientes. Entonces, sabiendo las características y la forma de atención que tiene cada uno de estos niveles, es oportuno y necesario saber hacer el manejo adecuado de cada uno de los pacientes de acuerdo a las patologías que resuelven cada uno de estos 3 niveles de salud. Entonces, miren, en estas pequeñas imágenes yo puedo hablar demasiado de las características que principalmente refleja lo que es un centro de salud, aquel que está más cercano a la población. Segundo nivel es un hospital, ¿no?, de mayor infraestructura y también de mayor capacidad resolutiva, donde tienen especialidades, etcétera. Pero al tercer nivel se lo conoce como un hospital de alta tecnología, ¿no? Entonces ahí se resuelven los casos más complejos. Por eso les mencioné en algún momentito, si no me equivoco, si mal no recuerdo, vayan pensando en hacer su internado, su especialidad, más adelante también en estos centros hospitalarios de tercer nivel, porque son los lugares donde ustedes van a tener el privilegio de conocer casos muy poco frecuentes. Les comenté a ustedes que en algún momento me tocó ver un abdomen en ciruela de pasa de un niño, ¿no? Pues sí, son casos, miren, muy raros, son patologías muy infrecuentes, vamos a decir, pero justamente estos casos más complejos llegan a los terceros niveles de salud, ¿ya? Entonces, si bien ustedes directamente de su internado no lo van a resolver, estamos ahí en ese proceso de aprendizaje y cerrar este ciclo con ese proceso de aprendizaje en todo ese periodo de internado, pero sí lo van a poder conocer, lo van a poder ver. ¿Dígame? ¿Dónde se anota atrás de la hoja o en mejor atrás, por favor, ¿ya? Atrás, póngalo. Siga la numeración y atrás lo otro, para no tener muchas. Ya. Entonces, ¿qué más? Seguimos. Así que los niveles de atención se caracterizan por ser, miren, podemos tener hasta un 4º nivel y quizás otras clínicas lo tienen, ¿no?, la capacidad, pero la intención, además de conocer cuántos niveles puede tener un país, sobre todo los países de tercer mundo, ya mucho más desarrollados, y la ciencia también mucho más avanzada y desarrollada, sí los hay. El propósito también es conocer cómo está estructurado cada uno de estos niveles y cuáles son sus funciones principales y su énfasis, pues, ¿no? Y de esa manera poder arrancar con básicamente la forma más de atención que se realiza en cada uno de estos niveles, ¿no? Entonces, miren, un poquitito, este no es un cuadro que precisamente lo manejamos aquí, pero nos sirve mucho para conocer que en un primer nivel de atención hay puestos de salud, hay consultorios ambulatorios con internación de tránsito y también centros integrales de salud, ¿no? Es un centro materno infantil y se manejan también emergencias en el primer nivel, hablando del primer nivel, ¿no?
se maneja, pero hay que todavía conocer en qué nivel de salud yo puedo tener ese tipo de servicios, ¿no? Emergencias a 24 horas, atención materno-infantil, entre otras actividades, y de hecho vamos a mencionar también programas de salud, ¿sí? Entonces, segundo nivel. Ahora, miren, en segundo nivel aquí estamos mencionando un poquito nada más de las áreas que hay dentro de un hospital de segundo nivel. A ver, mencionemos, hablemos un poquito más sobre ello. Ustedes conocen bastante los segundos y terceros niveles, ¿cierto? ¿Hola? Ok, entonces conocen, ¿verdad? A ver, el área que ustedes quieran, o cualquiera de las 4 especialidades básicas, mencionen la mayor cantidad de áreas que hay dentro de un servicio de salud, cualquiera. Ya, a ver, en medicina interna, ¿cuántos servicios hay? ¿Cuántas áreas de servicio hay? En un solo servicio, ¿cuántas áreas? Piso, internación, Emergencia, observación, ya, consulta externa. ya está. Por supuesto, falta altísimo, ¿no? Entonces, ¿se da cuenta? Yo sé que hasta aquí usted ha conocido los hospitales como un segundo o tercer nivel y listo, ¿no? O como un servicio de medicina interna y listo, ¿no? Pero, por ejemplo, me voy a una área que es bastante amplia y compleja también, como haciendo referencia a nuestra materia materno-infantil, y ahí les voy nombrando, ¿no? Son áreas que ustedes van a ir a conocer, y por cada área, o sea, efectivamente no van a, por el tiempo, pues no, ustedes pasan unos 2 meses por cada rotación, ¿cierto? Sí. 2 meses y medio, ¿no? Antes nosotros pasamos 3 meses por cada rotación, y créanme que 2 meses es bien corto, muy corto, para poder pasar por todas esas rotaciones. Y es importante porque usted también se va moldeando y va viendo qué área tal vez lo va a tomar como una área que se va a establecer en su vida profesional. Entonces, miren, en ginecología obstetricia, aparte de haber piso, están la sala de monitoreo fetal, la sala de parto, quirófano, está consulta externa, consulta externa oncológica, ¿no? Que es diferente, porque una consulta externa oncológica está obviamente relacionado con esto que estamos mencionando, la parte del cáncer, sea cervical, sobre todo Papa Nicolau. Después tenemos emergencia, ya nombré, emergencia, ¿no? Emergencia, después tenemos, si hablamos de piso, de quirófano, ¿nombré? Creo que sí, ¿no? Ya, entonces tenemos más de 8 áreas de servicios donde usted les va a poder tocar hacer una rotación. Entonces, en cada una de esas áreas de servicio usted se va a desenvolver. Si es en piso, usted va a tener, dependiendo de la cantidad de los internos, se tiene entre 5, 8 pacientes cada uno, ¿no? Y tiene que hacerse cargo de sus evoluciones, de sus recetas, etcétera, etcétera, ¿no? De todo lo que se refiere a su paciente. Entonces, hay muchas rotaciones en diferentes áreas de servicio. Miren, acá por ejemplo menciona consultorio, especialidades, ahí está, centro de especialidades, clínicos quirúrgicos, ambulatorios, hospital de día, una área de emergencia, una área ambulatoria, hospital básico en general. Bueno, esto está hablando de los terceros niveles de complejidad y cuartos niveles de complejidad. Y bueno, hay diferentes áreas, como les decía, y ustedes deben conocerlo. ¿Conocían otras áreas, aparte de las que les mencioné? En hospital, o sea, en vivo, si se puede decir así, en persona. En gineco yo vi Aro y Ameu, sala Ameu, pero era en tercer nivel. ¿Era en emergencia? No, era en la maternidad, que en el piso de arriba, digamos, tenían Aro, las de alto riesgo y las de Ameu igual. Había en esos sectores, digamos. Y ya.
Sí, probablemente se relaciona con otros servicios donde, por ejemplo, en tercer nivel, cuando estamos hablando de piso, hay los pacientes de bajo riesgo, le dicen ALA, ¿no? Cuando un servicio está en L, digamos, ¿no? O está en C, no sé cómo está la infraestructura, pero le llaman ALAS, ¿no? O si no, tienen también otros nombres. Pero hay pacientes de bajo riesgo y de alto riesgo. Si les toca pacientes de alto riesgo y tienen que hacer monitoreo fetal cada 3 horas, cada 2 horas, lo tienen que hacer. No es prohibido que usted se olvide de eso, ¿no? Entonces manejar un binomio de alto riesgo de por sí es un cuidado que se tiene que hacer muy meticulosamente, ¿ya? Y bien, a ver, entremos a primer nivel. Entonces los primeros niveles son establecimientos que realizan, que tienen su actividad o función principal. Ahí dice, realizan actividades promocionales y preventivas, ¿no? Principalmente se manejan en eso. Promoción y prevención de la salud. Por supuesto que trabajan en otras funciones más. Por ejemplo, consulta externa, internación de tránsito. ¿Incluyen emergencias? Sí. No para todos los servicios o centros de salud de primer nivel. Estamos hablando solo de primer nivel. Primer nivel cuenta con una caracterización de puestos de salud, centros de salud ambulatorio, con internación de tránsito y los centros integrales. Entonces un centro integral no es igual que un puesto de salud, ni en cuanto a carga horaria, ni en cuanto a infraestructura, ni en cuanto a equipamiento, ni en cuanto a laboratorio, no es lo mismo, ¿ya? Sí realizan funciones como primeros niveles, sí, pero un centro integral, por eso en algún momento, si no me equivoco, les pregunté, ¿ustedes conocen su centro de salud de primer nivel? Les mencioné, ¿verdad? Y muchos dijeron, sí, creo que la Anita Ley por allá, yo no. Entonces es necesario conocer, porque estos centros de salud, además de ser el punto de contacto inicial con la población más cercana a su vivienda, ellos realizan este tipo de actividades. Como primer nivel de salud, su función principal es promoción y prevención, ¿no? Y dentro de sus actividades realizan internación, hacen también, incluyen emergencia, entonces son puestos sanitarios de salud, consultorios y policonsultorios. Ellos realizan actividades donde reciben pacientes y tienen mayor cobertura pero menor complejidad. ¿Qué significa esto? Que resuelven las patologías más frecuentes, más comunes que hay en una población, pero no se dedican a tratar nada complejo, ¿no? Si fuera algo complejo, para eso están las referencias, ¿no? Entonces, por eso dice, tiene mayor cobertura, porque abraza a la mayor cantidad de patologías. No hay nadie que falte aquí, ¿cierto? Por favor, aquí se lo paso. Gracias. Entonces, ¿por qué dice que es de mayor cobertura? Porque abraza la mayor cantidad de patologías frecuentes que podemos tener, ¿no? Y una enfermedad siempre empieza desde los hábitos poco saludables, ¿sí o no? ¿No? Entonces usted habla del tema, por ejemplo, de alimentación, nutrición, de ahí arrancan toditas las patologías, ¿no? De un mal hábito. Entonces, vale decir que hay una mayor cobertura o atiende actividades donde tiene mayor cantidad de patologías frecuentes, pero no resuelve casos muy complejos, ¿no? Para eso están los diferentes niveles de salud. Entonces, pregunta otro dato importante, y está el objetivo o el énfasis que tiene el primer nivel. ¿Cuál es? Mejorar, mantener o mejorar la calidad de vida de una población. Entonces, ¿cómo va a mantener? Entonces, si se dice que el primer nivel está cerca de la población, son los centros que están más cerca a la población, ese centro tiene que trabajar en función a cuidar la salud de esa población que está cercana, ¿no? Entonces, ese es el énfasis que tiene el primer nivel, mantener y mejorar la calidad de vida de una población. ¿A través de qué?
de funciones o actividades promocionales y preventivas. Entonces, esos dos datos son muy importantes, que abarcan mucho, mucho significado para lo que se refiere a un primer nivel. Dentro de su atención inicial, lo que se va a realizar en un primer nivel, en todo paciente que llega a un primer nivel, que se hace, se estabiliza. Entonces, vamos a decir, creo que hay otra presentación donde me hace referencia justamente, ¿por qué dice pacientes que llegan de manera espontánea? Miren, este nivel se enfoca a trabajar bajo actividades promocionales y preventivas, hace diagnóstico, las cuales se aplican acciones y servicios de atención ambulatoria especializados y de hospitalización a pacientes que son derivados de primer nivel, o de los que presentan de manera espontánea urgencias, ¿no? Entonces, o pacientes que vienen de manera espontánea y con urgencias. ¿A qué me quiero ir con este concepto? Es que estos primeros niveles de atención, así ellos no estén capacitados o no sea un paciente con un trauma severo, paciente que sea para un primer nivel de salud, no significa que no lo va a recibir. Entonces, nosotros igual, nosotros como médicos, si llegó a sus manos, usted tiene que hacer algo con ese paciente, mínimamente lo tiene que estabilizar y enviar, pues, ¿no? Entonces, por eso, la actividad inicial de los primeros niveles de salud para todo paciente, aun aquellos que lleguen de manera espontánea, con casos graves o severos, es estabilizar. En todo caso, si se puede resolver, se resuelve, o se remite al paciente de urgencias, en este caso, ¿no? ¿Qué otra atención hay? Odontológica, hay laboratorios básicos, medicamentos esenciales, hay farmacia también, y básicamente su atención está centrada en actividades o acciones promocionales, preventivas y de control, ¿no? Control de la salud, controlar todo el tema de salud. Muy bien, cuando tengamos actividades con el teléfono, lo vamos a usar. Dentro de clase está prohibido. ¿Listo? Funciones del primer nivel. ¿Cuál es la función que tiene el primer nivel? Crear entornos de protección saludable. ¿A través de qué? Volvemos a repetir. A través de actividades promocionales y preventivas. ¿Cómo usted va a crear, cómo usted puede proteger a su paciente hipertenso? ¿Qué va a hacer? Básicamente, ¿no? Una indicación, se va a dar usted cuenta, han llegado, mejor dicho, a ese nivel de curiosidad, donde ustedes, a cualquiera de ustedes, les ha tocado agarrar una historia clínica del servicio donde hayan visitado y se han puesto a fijar las indicaciones. ¿Ah? A ver, cuéntenme. Veo varias cabecitas que dijeron así. ¿Qué les ha llamado la atención de esa indicación? ¿Qué son las indicaciones? Entonces, Un tipo de dieta, por ejemplo. las indicaciones son las actividades lo que se va a realizar con el paciente, ¿cierto? Y básicamente, ¿por dónde tiene que empezar una indicación? Miren, por ejemplo, por la alimentación. Si usted va a meter a un paciente a quirófano, ¿cuál es la primera indicación que tiene que tener? NPO. Nada por vía oral. Mínimamente, ¿cuánto tiempo antes? ¿Es 24 horas? Es una dudanga para ustedes. No. 48 horas. 8 horas antes. Mínimo 8 horas antes. Ni siquiera una gota de agua. Bueno, sí, hay descompensaciones si sucede lo contrario. Entonces, las indicaciones de cómo puedo, dice, la función del primer nivel es creación y protección de entornos saludables, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo proteger a mi paciente? Básicamente, desde una indicación, yo voy a proteger, cuidar a mi paciente. Entonces, siempre en una indicación va a haber primero la dieta. Todo empieza por la dieta, ¿no? Sobre todo si hablamos en nuestro territorio nacional, en nuestro Latinoamérica en general, ¿no? Está
escondida lo que es presión alta, diabetes. ¿Por qué? Por comer lindo, pues, ¿no ves? Por comer lindo. Entonces, nuestros malos hábitos nos hacen llegar a eso. Y hablando de malos hábitos, igual la forma de estudio, ¿no? Prohibido estudiar salud materna con hambre y con sueño. Ya le voy diciendo. Si tiene sueño, no estudie salud materna, primero vaya a dormir. Y luego, después de levantarse, por supuesto, empieza a estudiar. Y si tiene hambre, no me estudie salud materna, primero vaya a comer. ¿Ya? Entonces, se va a dar cuenta usted la respuesta tan diferente que usted puede tener o los resultados que van a ser más favorables si usted adopta un buen hábito de vida. ¿Se da cuenta, verdad? Lo mismo sucede con la alimentación. Si usted se alimenta adecuadamente, no. Por ejemplo, se hidrata durante el día. Solo si hace calor le metemos unos 5 vasos mínimo, ¿no? En la mañana cuando hace calor, pero generalmente poca hidratación. Por eso andamos ahí, pero si tenemos antecedentes familiares. Entonces, una buena indicación. Lo que hace el primer nivel es indicar, tratar la forma adecuada, creando entornos saludables para la población, que rearca como una comunidad saludable, ¿no? Fomentar a los estilos de vida saludables. Entonces, el primer nivel tiene la tarea más grande y pesada de educar pues a esa gente, ¿no? ¿Será que es fácil educar? ¿Quién es papá y mamá acá? ¿Es fácil educar? No. Sin chicote, pues, ¿no? O sea, estamos hablando sin chicote, porque con chicote cualquiera hace caso, ¿o no? ¿Sí o no que es difícil educar? Ahora, si le es difícil educar a alguien que usted ama y conoce, a alguien que ni conoce y no ama, peor, pues, ¿no? Entonces, educar a una población es un trabajo de alto nivel, vamos a decir. Educar, fomentar los estilos de vida saludables. Prevenir los riesgos. En todo tiempo somos nosotros los educadores los que tenemos que enseñar y tenemos que evitar los riesgos. En cualquier patología usted va a evitar, tiene que hacer, siempre tiene que hacer, si usted quiere ser un buen médico, tiene que hacer algo para evitar los riesgos, los daños de esa persona, que puede surgir en un paciente, ¿no? Si usted no le enseña lo que es una buena alimentación, no, lamentablemente no estamos haciendo un buen trabajo o un trabajo completo. Porque las indicaciones de nuestro tratamiento no son lo que no va a resolver, o lo que no va a resolver son las pastillas, son los hábitos, ¿no? Hábitos. Por ejemplo, un paciente con... ¿Qué harían ustedes? Cualquiera que quiera responder, que quiera conversar. ¿Qué harían ustedes con pacientes prediabéticos? Que evite los niveles, el exceso de consumo de azúcar y haga ejercicio físico y haga actividad física. Ya, puede ser, doctor, un poco más específico. ¿Qué puedo hacer si estoy ahí en la prediabetes? Tener más actividad física, comer un poco más saludable a lo que está, o obviamente evitando, dejando el consumo de azúcar a un lado, disminuyendo el consumo. Otro sería también que se le podría preguntar los hábitos de la persona para identificar qué es lo que tiene que cambiar. ¿Se imagina que un prediabético, para estar haciendo prediabetes, hay quizás un conjunto de cosas que no está haciendo adecuadamente bien? Pacientes que llegan a ser diabetes o prediabetes, ¿será que hay una forma de evitar un riesgo en la vida de esa persona? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que se puede hacer algo todavía? Porque con diabetes igual se puede hacer algo, pero de igual manera no vamos a evitar sanarlo a un diabético, ¿verdad? Más bien vamos a tratar de con nuestra conducta enlentecer los grados a los que puede llegar una diabetes. Y ustedes ya saben las complicaciones crónicas, ¿verdad? A largo plazo. Pero es diferente la conducta con un prediabético.
A un prediabético usted le tiene que mudar la conciencia y todo para librarlo definitivamente de una enfermedad pero tan fea como es la diabetes. Y ya les dije, quizás en algún momento repetía esto, ustedes ven pasar o entrar a su servicio de rotación medicina interna, por ejemplo, un paciente diabético, ustedes lo van a reconocer desde que llegan, porque literal, la palabra es hecho, no, pobre paciente, ¿no? Paciente nefrópata, no diabético. ¿Cuál es la primera patología? Diabetes tipo 2. Ahí empieza, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que prevenir, los riesgos y los daños. Entonces, un paciente prediabético que también puede estar internado en nuestras salas de medicina interna, básicamente la dieta, mucho carbohidrato, mucho pancito, ya saben en qué se convierte dentro de nuestro organismo, ¿no? Entonces, es importante incluso para el examen de ¿qué quedan ustedes? Examen de grado, examen de grado básico, fisiopatología de la diabetes, fisiopatología de la hipertensión, usted se lo tiene que saber como un cuentito, porque es nuestro pan diario, ¿no? Entre otras patologías quirúrgicas también la apendicitis, la colecistitis, colelitiasis, coledocolitiasis, etc., ¿no? Entonces son los más comunes. Entonces eso lo tenemos que aprender a manejar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestras tasas y estadísticas es lo que más abunda en nuestra población, ¿no? Precisamente porque nos gusta comer rico. Menos mal que ahora las cosas están media cara y ahí como que nos restringimos, ¿no ves? Pero no, el énfasis o la función que tiene el primer nivel es justamente eso. Pero también hay otra parte que analiza el primer nivel. El censo son los casos que nos van llegando hacia nuestro primer nivel. Es importante conocer la situación local a través de actividades como el censo. ¿Sí? Ya lo vimos. Bueno, entonces ahí estamos viendo que todo esto es primer nivel. ¿Alguna vez lo había escuchado con alguno de estos nombres? ¿No? ¿Nunca? Entonces se los presento. Primer nivel no solamente es un puesto, ¿no? Entonces, dentro de las normas de caracterización, ahí se ven reflejadas en cada una de ellas. Entonces, este es un cuadro bastante simple de lo que la siguiente semana, Dios mediante, vamos a ir aprendiendo mucho más de lo que es primer nivel. Y creo que de ahí en adelante nos vamos a centrar en las actividades de primer nivel, porque son actividades que básicamente desde ahí se inician la atención salud materno-infantil. Entonces, como puesto de salud, solamente hay una categoría que es la de profesional de salud disponible, ¿no? Entonces, vean la diferencia que hay entre un puesto y un centro de salud integral, y desde nuestra realidad podemos saber que esto es así, ¿no? Entonces, por eso que ustedes van a ver en algunos centros de salud quizás en ocasiones o permanentemente un servicio de ambulancia, de emergencia, ¿no? En otros centros, o quizás si usted conoce su centro de salud o tal vez no lo frecuenta muy seguido, pero no ve este tipo de servicio, se va a dar cuenta que cada uno de ellos es diferente. Y eso es lo que vamos a ir a estudiar más adelante, ¿ya? Segundo nivel. Entonces ya hemos hablado un poquito de segundo y tercer nivel, sobre todo segundo nivel, ¿no? Cuando hacíamos referencia a las áreas de servicio que hay en un servicio de salud, como por ejemplo medicina interna o ginecología obstetricia. Entonces, son hospitales básicos, como dice en esta información, que tienen mínimamente las 4 especialidades, ¿no? Hospitalizan pacientes de las 4 especialidades que también van a conformar otras especialidades afines a la salud, y están también enfocados en las actividades de pre y posgrado, ¿no? Y ahí le vamos a decir que por esa razón estos veo que están anotando y a veces un poquito preocupado, y sí es que estoy pasando rápido a las presentaciones. Los temas ya están en plataforma, ¿ya? Ahora, sí, no les digo que tampoco no anoten. Si ven algo que yo les digo, no, esto es importante, lo pueden anotar. Efectivamente, eso es muy bueno, ¿ya? Pero ante todo, ya lo tienen la presentación teórica y práctica por la plataforma Teams. Ahí lo van a volver a repasar y revisar. Entonces, miren, el énfasis que ahorita nos vamos a ir
pero de segundo nivel. Pero antes de eso, algo más que se puede conocer sobre el segundo nivel es que efectivamente están centrados en realizar actividades de pre y posgrado. Por ejemplo, capacitación clínica de estudiantes de medicina, enfermería, de fisioterapia, de otras ramas afines a la salud. Y de posgrado, aquellos que realizan su servicio de especialidades, ¿no? Entonces, ramas de especialidades, los residentes médicos e incluso subespecialidades, sobre todo en los hospitales de mayor complejidad. Entonces, ahí vamos conociendo un poquito más sobre la diferencia. ¿Cuál es el énfasis entonces que tiene? Ahí está, mayor énfasis en ¿qué? En la recuperación. Porque si bien hemos mencionado que el primer nivel de salud está enfocado a mantener y mejorar la calidad de vida de una población, eso significa que el primer nivel está cuidando que esa población no se enferme. ¿Cómo? Educándolo, diciéndole, va a haber población, gente, esto sí, así se come, así no, evite esto. Está enfocado a promover más bien la salud en un lugar, ¿no? En esas viviendas que se encuentran cerca o allegadas a los centros o puestos de salud. Pero segundo nivel ya no es esa su función principal. Segundo nivel tiene como énfasis recuperar la salud de quienes han enfermado. Entonces, estamos hablando que en primer nivel la patología no está instaurada todavía, no está instaurada. O sea, puede estar instaurada si hablamos de patologías más frecuentes o comunes que pueden, ¿no? Pero son patologías que se resuelven, vamos a decir. Pero si hay un paciente que llega a segundo nivel, no es porque solamente le ha dado fiebre y cefalea, sino porque es un paciente que ya la patología está instaurada y tiene tendencia a complicarse la enfermedad. Entonces, por eso es que requiere de un mayor tiempo de atención. En cambio, en primer nivel, vamos a ver la siguiente semana, que incluso hay un tiempo de internación para primer nivel, ¿no? Entonces, en cambio, en segundo nivel, el tiempo de atención o de internación es de acuerdo a algunas, por supuesto, por protocolo, con el tema de las cesáreas, del área materno-infantil, pero hay otras que requieren un tiempo mucho más prolongado de internación. Entonces, pero se habla de que en este segundo nivel ya la patología está instaurada y puede haber un proceso de complicación, ¿no? Por eso es que la intención que tiene el segundo nivel, que es recuperar la salud, la recuperación o recuperar la salud de quienes han enfermado y por ese motivo están en ese lugar. Segundo nivel de salud, ¿sí? Entonces, tercer nivel, así rápidamente, son hospitales más complejos, hospitalarios, atienden las especialidades, pero también subespecialidades. ¿Han escuchado algunas subespecialidades en tercer nivel ustedes? Oncología puede ser. Aparte de oncología. Endocrino. ¿Ya? ¿Qué más? Hematología. Reumatología. ¿Han escuchado algo que muy poco, bueno, son especialidades que no es lo mismo decir, un ejemplo, un neurólogo que un neurocirujano. Usted un neurocirujano muy escaso, digamos, ¿no? En cambio usted escucha neurólogo, neurología y eso usted va a encontrar, ¿no? Pero en subespecialidades que son ramas que no se encuentran siempre. Incluso hay gente que tiene que necesariamente salir de su país y buscar esas subespecialidades. Cardiólogos pediatras, por ejemplo, ¿no? Nefrólogos pediatras también, muy pocos. Entonces, hay hospitales, por ejemplo, la Caja Petrolera tenía, no sé si sigue teniendo actualmente, pero tenían estas especialidades, el oncólogo pediatra también, ¿no? La oncología pediátrica. Entonces, son características de estos niveles de mayor complejidad y por ende los acompaña también su tecnología, ¿no? Son de alta tecnología. Entonces, por eso hemos puesto esta imagen donde hay estos equipos que muchas veces también pueden ser o hacerse escasos en estos servicios de tercer nivel.
Entonces, la atención está dada por médicos especialistas, también acompañan médicos generales, pero a diferencia de los primeros y segundos niveles, estos hospitales sí tienen que estar capacitados con estos exámenes especializados de articulaciones. Por ejemplo, una angiografía, ¿no? Es un equipo que no lo tienen todos los hospitales, ni mucho menos los centros, ¿no? Porque están enfocados a patologías más complejas que maneja el tercer nivel de salud. Neurológicos también, como les mencionaba, neurocirujanos, cardiovascular también, ¿no? La parte también de los laboratorios clínicos con el manejo de los reactivos, no los tienen todos completos, un segundo, mucho menos un primer nivel, ¿no? Sin embargo, el tercer nivel está precisamente enfocado a tener todos estos recursos por las patologías más complejas que se vienen para un tercer nivel de salud. ¿Dónde van a hacer su internado? A ver, coméntenme dónde van a hacer su internado. Ni la piensan todavía, ¿no? Recién están entrando para ustedes ahorita es como que si recién estuvieran entrando en la primera semana de clase. De décimo semestre llevamos 3 semanas, ¿no? Unas 2 semanas más y examen. Es que es tan rápido, por eso entran así como que un poquito, uno les tiene que decir, a ver chicos, por favor reaccionen. Los días se pasan volando y tenemos que ir avanzando y aprendiendo y todo. Entonces, igual hay en traumatología y yo soy un traumatólogo pediátrico. Ah, sí. Eso, por ejemplo, yo pensé que en sí el traumatólogo era general, ¿no? Pero en Santa Cruz solo sé que hay uno y está en el hospital de Mundo y en la casa de Florida. Precisamente es un tercero nivel. Ajá. Así que se dan cuenta, entonces son áreas que incluso usted puede ir pensándolas también, ¿no? Si se quiere dedicar a una de ellas, por la necesidad, necesitamos recursos, ¿no? Recursos humanos deberíamos hacer nosotros. Entonces ahí está. Laboratorio clínico. Funciones, énfasis en qué. Miren, ¿cuál era el énfasis de segundo nivel? Recuperación. Pero acá el énfasis no es recuperar. Aquí el énfasis es investigación y docencia. Tercer nivel. ¿Pero por qué? Precisamente porque cuando usted llega a tercer nivel, en diferentes servicios de salud, yo recuerdo muy bien, por ejemplo, en ginecología obstetricia, siempre cada viernes nos llevaban a todos a una sala donde se hablaba de los casos más difíciles que había en piso, ¿no? De pacientes internados, de los casos más complejos que había. Entraba el interno, el residente, los médicos titulares, todos los que componían el servicio de ginecología y obstetricia. Entonces, ¿qué hacían? Se debatía y se ponía el caso abierto para tratar de debatir cómo se puede resolver y hacer la conducta más adecuada en esos pacientes complejos. Imagínense ustedes, en un tercer nivel. ¿Eso qué significa? Había un caso, vamos a decir, raro, muy poco frecuente. ¿Qué se hace? Se investiga. Se tiene que hallar la conducta más adecuada. ¿No ves que dice el dicho entre 2 o 3 cabezas piensan mejor que una? No, se trabaja en equipo. Entonces, el tercer nivel está enfocado a desarrollar esas actividades de investigación y docencia junto con los residentes. Entonces, son actividades que principalmente ustedes lo van a ver de muy de cerca. Esos días que yo les estoy mencionando, quizás lo van a vivir, ¿no? Porque son necesarios si hablamos de que usted va a elegir un tercer nivel de salud. Entonces aquí un pequeño resumen, breve resumen sobre los niveles, la atención, nivel 1, 2 y 3. Un pequeño cuadro y adelanto de lo que va a ser en algún momento el tema de prevención. Hay un tema específico de prevención, ¿ya?
¿Por qué lo he puesto acá este pequeño cuadro? Porque los 3 niveles de salud se relacionan bastante con los 3 niveles de prevención. Y vamos a ver por qué. Miren, el primer nivel de prevención está ahí para evitar la aparición de la enfermedad mediante el control de factores causales y predisponentes. ¿A qué nivel le hace referencia a usted este concepto? A ver, otra vez. Primer nivel, porque el primer nivel dice que evita la aparición de la enfermedad a través de actividades promocionales y preventivas, ¿no? Entonces van de la mano, vamos a decirlo así. Lo mismo con segundo y tercer nivel. Segundo nivel está destinado a realizar el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, capacitaciones y tratamientos, ¿no?, en estos pacientes. Entonces, esa es la prevención secundaria, que si bien la enfermedad ya está instaurada, pero lo que se quiere hacer con estos pacientes es evitar la complicación de la enfermedad. ¿Y cuál era el énfasis? Allá atrás, ¿cuál es el énfasis del segundo nivel? Allá atrás. Recuperación, correcto. Entonces ahí estamos, tenemos que tener esto bien marcado. Recuperación para el segundo nivel. ¿Y para el primer nivel? Allá. ¿El énfasis del primer nivel cuál era? Promoción. ¿El énfasis del primer nivel cuál era? Promoción y prevención. Repeat, please. Repitamos de nuevo. ¿Cómo dice? Mantener y mejorar la calidad. No es lo mismo que una función, una actividad principal. ¿Se da cuenta? Ahí siempre tenemos una pequeña tropezadita, ¿no? Pero el énfasis del primer nivel no es promoción y prevención, por si acaso puede ir como una pregunta de examen, usted se puede confundir. Aclaremos eso entonces, ¿no ve? Entonces, ¿aquí qué dice? Ahí está. Énfasis, mantener y mejorar la calidad de vida de la población, ¿no ve? No es lo mismo que decir actividad o función principal. Bien, y ya casi concluyendo, miren acá el pequeño cuadro, resumen de todo lo que hemos hablado casi toda la mañana. Ahorita se van a ir, no se preocupen. Entonces, primer nivel, ¿qué es? Población sana. ¿Cuál es el objetivo? Mire el énfasis, una palabrita del énfasis. Mantener y mejorar la calidad de vida de una población. En el nivel 2, ¿qué hay? Una población que ya está enferma, que ya la patología está instaurada. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Recuperar, curar, ¿verdad? El énfasis es la recuperación. Y en tercer nivel ya hay una población incapacitada que llegó a una complicación. ¿Qué vamos a hacer? Rehabilitar. ¿Cómo rehabilitar? Sacarlo de ese cuadro de complicación, y en la práctica ya les voy a indicar por qué la rehabilitación. Según la historia natural de la enfermedad, que también lo vamos a conocer en los 3 niveles de prevención, una de ellas es el estado de resultado, que puede ser favorable o desfavorable. Entonces, cuando es desfavorable, obviamente con la muerte no podemos hacer nada, ¿verdad? Médicamente hablando, pero si hablamos de un resultado de secuela, que es a lo que no queremos evitar, estamos evitando llegar a una secuela para estos pacientes que han complicado y por eso están en un tercer nivel de salud. Lo que queremos es rehabilitar, volverlo a las condiciones habituales a esa persona. ¿Y cómo rehabilitar? Entonces, en práctica, les voy a mencionar algunos ejemplos sobre esto, de acuerdo a la prestación de servicios, ¿ya? Bien, para que no todos se queden picaditos, pero la forma de rehabilitación, el famoso COVID, ¿se acuerdan? ¿Cómo era? ¿Qué secuelas puede dejar, por ejemplo, un ACV? ¿Qué secuelas deja un ACV? ¿Y cómo lo puede rehabilitar ese paciente? Ahí está, ¿ven la respuesta? Entonces, esa práctica lo vamos a hacer en el tema de prevención, donde usted va a aprender en diferentes ejemplos, de acuerdo a la patología, cómo poder actuar en los 3 niveles de prevención. Entonces, ahí clarito, ya lo dijeron ustedes, para una patología como la ACV, la prevención terciaria
rehabilitación. ¿Pero cómo? ¿Cuáles son las acciones que se van a tomar o formas de poder rehabilitar a ese paciente? A través de fisioterapia, a través de, no sé, entre otras formas o actividades de rehabilitación para esos pacientes que han llegado a ese nivel de complicación de la enfermedad. Entonces siempre hay algo que hacer, ¿ya? Este es un pequeño resumen de todo lo que hemos mencionado, la forma de ingreso al sistema de salud, que ya lo básico de información. Y bueno, esta información mucho más amplia la vamos a ver enseguida, que básicamente son estos cuadros, ¿no? Que les van a servir de mucha, o le van a ser de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque ustedes casi ya el examen final o de este semestre, ustedes están desesperados por las vacunas, ¿no ven? Miren, acá están los teléfonos, la dirección y todo. Doctora, yo creo que ya no debemos vacunar, ¿no? Creo que vamos a tener A ver, yo les pregunto, ¿quieren hacer cola madrugar o quieren tener ahí nomás la vacuna a su alcance? Ni bien levanten el paro, vayan buscando su vacuna y tenganlo listo. ¿Sabe por qué? Además de que ustedes tienen que estudiar, hacer trabajo de investigación, los 3 exámenes que comprenden el semestre, están locos por hacer su papeleo. Sí. Están locos por reunir sus requisitos a tiempo. No entran a tiempo, chao.